Conectémoslo, veamos qué hace. Por esta espiral de cable ancho vamos a hacer circular una corriente eléctrica alterna enorme. Encima hay una placa de aluminio de 1 kilo. ¿Qué es ese sonido que estamos escuchando? Es la vibración de la placa porque vibra 2 veces más que la frecuencia de esta. ¡Wow! ¡Wow! ¿Cómo es que sucede? Para descubrirlo, he venido al lugar donde comenzó todo, la Institución Real en Londres. Esta es la llave del laboratorio magnético de Faraday. Es increíble que la cerradura aún funcione. Desde 1870 se ha convertido en un almacén, por eso es que ha sobrevivido aún intacto. Todos los ensambles gigantes de electroimanes están como Faraday los dejó. Exactamente así es como Faraday lo habría Así tenido. es, sí. En los tiempos de Faraday se sabía que las corrientes eléctricas creaban un campo magnético, pero persistió la pregunta de si lo contrario era posible, si un campo magnético podía generar una corriente eléctrica. Faraday respondió esta pregunta con su aparato más famoso. El aro de inducción electromagnética de Faraday, que es este. En agosto de 1831, Faraday enrolló 2 bobinas de alambre aislado alrededor de este aro de hierro. Pero en 1831 no podías ir hasta la tienda eléctrica local y pedir cientos de metros de alambre aislado. Tenías que aislar el alambre mientras lo sacabas y jalabas dentro y fuera del aro. Toma 10 días de trabajo, lo cual es una gran inversión de tiempo. Pero la inversión dio sus frutos. Cuando Faraday conectó una batería a una de las bobinas, percibió un breve pulso de corriente en la otra, y cuando la desconectó, vio un pulso de corriente en la otra dirección. Entendió que se inducía corriente en la segunda bobina solo cuando el campo magnético a través de él cambiaba. Y si no hubieran estado enrollados en el mismo aro, Faraday quizá habría notado que las 2 bobinas se repelen una a la otra cuando se induce la corriente, y eso se debe a la interacción de sus campos magnéticos, lo que nos trae de vuelta esto. Por la bobina de abajo circula una corriente eléctrica enorme, 800 amperios que alternan su dirección 900 veces por segundo. Esto asegura que siempre haya un campo magnético cambiante sobre la bobina. En lugar de una segunda bobina, estamos usando una placa de aluminio, pero el principio es el mismo. El campo magnético cambiante induce corrientes en la placa que crean un campo magnético opuesto, así que levita. ¡Esto es asombroso! La corriente no solo sirve para levitar la placa, también puede encender luces. ¿Un regalo? Oh, gracias. ¡Oh! ¡Es genial! No muy cerca porque quemará las lámparas. ¿Puedo ponerlo allí? Sí. Y al igual que la corriente genera calor en una tostadora, la corriente inducida en la placa disipa la energía como calor. ¿Y algo de agua también? Gracias. Es para ver la temperatura. Mira lo caliente que está el plato. ¡Oh! Es una locura. ¿Esta es tu demostración favorita? Es una barbacoa voladora o algo así. Dime si este no es el mejor centro de mesa. Levita, te da luz y puedes cocinar en él. Y todo el tiempo estás demostrando la ley de Faraday de inducción electromagnética.